buenos días. Bienvenido a esta actualización semanal sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Es lunes 1 de noviembre del año 2021, mes de la desescalada de COVID-19, del retorno a una nueva normalidad, del reinicio del curso escolar de forma presencial y de la reapertura del turismo internacional. Grandes acontecimientos para la nación, pero las autoridades sanitarias insisten en la cautela, la prudencia, la responsabilidad y el cuidado frente a la circulación de variantes genéticas del SARS-CoV-2 en el mundo. Ya todo se encuentra listo en el estudio de radio y televisión para llevar a usted la actualización de la situación epidemiológica en el país. Estará junto a nosotros la intérprete de lengua de señas, Marilei Repilado, y doy la bienvenida al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo de la radio, la televisión, a la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que escuchan la información, ya no diariamente, sino una vez por semana, que fue como se orientó desde el viernes, el sábado, una vez por semana los lunes, con un resumen semanal, que de todas formas, ante la solicitud que me han hecho algunas personas, yo voy a dar de manera general los datos del día, pero para tener una noción. Pero realmente el análisis es el comportamiento semanal. Y como muy bien tú decías, volviendo a la vida con responsabilidad. Insisto en esto, no todo se lo podemos dejar a la vacuna, no todo podemos dejar o confiarnos en que estamos vacunados, que tenemos el esquema, que ya llevamos un periodo de más de 14 días después de la última dosis, porque indiscutiblemente el riesgo de contagio todavía está presente. Y es lo que yo quería recalcar, o sea, volviendo a la vida con todo lo que muy bien tú mencionaste, lo cual indiscutiblemente es de mucha alegría para todas las personas, pero realmente con mucha responsabilidad. Bueno, arrancamos como ya es costumbre, informando el fallecimiento de personas con la enfermedad y lamentándolo como es natural. Y por ejemplo, para tener los datos del día, ahora entramos en la semana, pero muy brevemente. En el día fallecieron, informamos hoy del fallecimiento de 4 personas, de las provincias de Artemisa, Mayabeque, Santi Espíritus y Camagüey, una de cada una de estos territorios. Por eso, lo que queríamos es nada más como una introducción para tener idea de cómo vamos disminuyendo el número de casos, el número de fallecidos. En la semana número 43, y ahí sí viene la información que prepararon muy bien aquí en la televisión, un total de 54 fallecidos. Estamos hablando por provincias, ahí lo tienen, la provincia de Holguín con 10 fallecidos, la de Artemisa 7, la de Camagüey 5, Pinar de Río, La Habana, Mayabeque, Granma y Santiago de Cuba, con 4 fallecidos de cada una de estas provincias en la semana esta que cerró el sábado 30, y la provincia de Santi Espíritus, Las Tunas, con 3 fallecidos cada una, Villa Clara 2 fallecidos, y la provincia de Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Ciego de Ávila, un fallecido de cada uno en la semana. Si vemos el gráfico de los fallecidos por semanas, donde se puede ver, apreciar el comportamiento en cada una de ellas, pues en la semana 54, en la semana 43, se produjeron 54 defunciones por esta causa. Ahí lo tienen, muchas gracias. Por esta causa, decreciendo con respecto a la semana anterior en un 56,5%. Estamos hablando de 70 defunciones menos que las que tuvimos en la semana 42. Y se puede apreciar ahí, no solo estas 2 últimas semanas, sino todas las semanas, desde la semana número 36, cómo ha venido decreciendo, disminuyendo el número de personas fallecidas por esta causa. Que, como siempre decimos, todavía insatisfechos, trabajamos para que se siga disminuyendo, pero este es el número de personas que han fallecido.
Disminuye, como es natural, el promedio de fallecidos por día a 8 contra 18 en la semana anterior y la letalidad acumulada hasta el cierre de la semana 43 de un 0,87%. Al tener un número de defunciones, un número de casos confirmados de 952.000, un caso confirmado, ese es el acumulado de casos confirmados en Cuba desde los primeros casos el 11 de marzo del 2020 y un acumulado de 8.236 defunciones. Eso es lo que hace que la letalidad sea de un 0,87%, que como siempre decimos, y lo vamos a ver después cuando veamos la situación internacional, es inferior a la del mundo e inferior a la de la región de las Américas, aunque estemos insatisfechos con ese comportamiento. Vamos a mostrar un gráfico con el comportamiento de las defunciones por meses, que nos permite evaluar este comportamiento. Ahí lo tiene. Solo tener en cuenta cómo fue incrementándose el número de fallecidos, muy en correspondencia, fíjense, con el incremento de la incidencia de los casos. Siempre que hay un incremento de los casos, pues indiscutiblemente hay grupos de mucho riesgo que adquieren la enfermedad. Y eso hace que se incrementaran los casos graves, los casos críticos, que nuestra población fue siguiendo diariamente con la información que se brindaba, como era un número elevado que se tenían de cada uno de ellos. Bueno, pues aparejado a esto, iba incrementándose también el número de fallecidos. Y ahí ustedes vieron que el incremento mayor fue a partir del mes de julio. Agosto con la cifra mayor de fallecidos, 2.532, septiembre 2.109 y ya en el mes de octubre, hasta el 30 de octubre. Estos datos son hasta el 30 de octubre porque el corte de hoy se da el viernes próximo, que es el cierre de semana. 750 fallecidos, una reducción en cuanto al número, pues ostensible en este caso. Ahora vamos a ver el comportamiento del análisis de las muestras y procesadas en este periodo de tiempo. Durante la semana 43, y es lo que tienen en pantalla, fíjense, ¿se acuerdan que esto lo veíamos diariamente? Hoy, todos los viernes, vamos a poner la semana número 40, la última semana. En la semana 43 el país procesó 160.232 muestras para el diagnóstico de la enfermedad, con un promedio de 22.947 muestras por día. Yo doy el promedio para que las personas que cuestionan que el número de casos disminuye como consecuencia de una disminución de las muestras procesadas, realmente no es la correspondencia. Como ha sido prácticamente en los últimos meses, las provincias con un mayor % de muestras procesadas fueron La Habana, con el 23,5%, Ciego de Ávila, con el 10,1%, y la provincia de Villa Clara, con el 9% de las muestras todas que se procesaron en esta semana. Le siguen todas las provincias, Villa Clara, Santi Espíritu, Matanzas, Camagüey, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, de donde se procesaron un total de 317 muestras. Cuando vemos el gráfico de los resultados de la positividad de las muestras en la semana 43, esto lo analizábamos diariamente, ahora es por semana, pues podemos ver que en la semana 43 la positividad de las muestras fue de un 3,9%, por debajo del 5%, que también nuestra población conoce, que fue la cifra que marcó la Organización Mundial de la Salud para poder evaluar la mayor transmisión. Bueno, pues por debajo de 5, 3,9. 7 provincias reportaron una positividad superior a la media nacional, como se puede apreciar ahí. Camagüey con el 10%, Holguín el 9%,
Las Tunas el 8,8%, Santi Espíritus el 7,6%, Granma el 7,2%, Guantánamo el 7,1% y Pinar del Río con el 5,5%. El resto de las provincias, como también se puede apreciar ahí, reportaron un % de positividad por debajo del 4%. Y de mayor a menor, en cuanto al decrecimiento, pues Villa Clara, Cienfuegos, Artemisa, Santiago de Cuba, Mayabeque, La Habana, Ciego de Ávila y la provincia de Matanzas con el 0,6%. El municipio especial Isla de la Juventud, como pueden apreciar ahí, en toda la semana no ha diagnosticado ningún caso de COVID-19 en esta semana. Si vamos a analizar el número de casos que se han diagnosticado, y aprovecho y les informo, en el día de ayer se diagnosticaron 633 casos de COVID-19, ya por debajo de los 1000, por debajo de los 800, los 700 y en el rango de los 600, de los cuales 8 fueron importados, 3 en La Habana y 5 en Holguín, y un total de 625 autóctonos, 51 de la provincia de Pinar del Río, 12 de la provincia de Artemisa, 49 de La Habana, 15 de Matanzas, 15 de Mayabeque, 7 de la provincia de Matanzas, 59 de la provincia de Villa Clara, Cienfuegos 9, Santi Espíritu 62, Ciego de Ávila 32, Camagüey 104, Las Tunas 53, Holguín 102, Granma 26, Santiago de Cuba 25 y la provincia de Guantánamo 19. Y doy estos elementos para que se vaya teniendo una información de cómo van disminuyendo los casos por territorio. Ahora, vamos a ver el análisis del promedio de casos diagnosticados por semana. Hay un gráfico que los pone, que los ilustra como tal, y se puede ver, ahí lo tenemos. Se puede ver que la semana 43, que terminó, como ya dije, el 30 de octubre, disminuyó a 2.317 contra 7.434 que habíamos tenido la semana anterior. Realmente hubo una disminución importante. Lo que se ve ahí es el número de casos por semana que se ve, que es el promedio de casos por semana, que se aprecia una reducción importante. 6.204 en la 43 contra 10.731. Estoy hablando de casos autóctonos, porque cuando vamos a los casos importados, que es el cuadro que está en la parte de abajo, pues se puede ver también cómo también los casos importados van disminuyendo. 98 en la semana 40, 63 en la 41, 54 en la 42 y 47 en la semana 43. Es una disminución en un 38,1% de los importados y un 68,8% de los autóctonos. Y ahora el gráfico que están acostumbrados a ver con el comportamiento, lo veíamos en los últimos 15 días, hoy vamos a verlo semana contra semana. Durante las 2 últimas semanas se diagnosticaron un total de 17.036 casos de COVID-19, de los cuales 16.935, el 99,4%, como consecuencia de la transmisión autóctona. Se diagnostican en estos últimos 15 días, porque son 2 semanas, en estos últimos 15 días, 101 casos importados, que como ustedes ven, y ya lo analizamos, se ha ido disminuyendo el número. En la semana 43, y ahora vamos a verlo por separado,
se diagnosticaron 6.251 casos de COVID-19 contra 10.785 la semana anterior, que realmente es una reducción de 4.534 casos menos con relación a la semana anterior. Y el 99,4%, pues en este periodo, como ya dijimos, transmisión autóctona de la enfermedad. Disminuye el número de casos. Se mantiene la disminución durante 6 semanas consecutivas. Todas las provincias en estas 6 semanas disminuyen el número de casos. No obstante, durante la semana 43, el mayor número de casos, la mayor incidencia, pues son de las provincias de Camagüey, con el 17% de los casos, Holguín el 15%, Santi Espíritus el 14%, Villa Clara el 9,2%, Pinar de Río el 8,6% y la provincia de Las Tunas con el 8%. Ahí están concentrados el 72% de los casos de la semana, que fueron 4.483. Realmente es en las provincias que, como cuando lo llevábamos diariamente podíamos ver, se mantenían las cifras mayores del número de casos. En este presente mes, si vemos el análisis del número de casos diagnosticados por meses, se mantiene la disminución en la transmisión respecto al cierre de septiembre, se disminuye en un 68,8%. Hay un gráfico que tal vez se pueda poner donde se ilustra lo que estoy diciendo, ¿no? 153.489 casos menos que el mes anterior. Y en el mes, yo dije ahorita la semana, en el mes la mayor transmisión, la mayor incidencia muchas gracias, ahí lo tenemos. Se puede ver cómo en el mes de octubre hasta el día 30, 69.524, que es una disminución con respecto a septiembre de un 68,8%. Ahora, en el mes de octubre, los niveles de transmisión más elevados, también presentes en las provincias de Pinar del Río, 437 casos por día, Camagüey 326, Santi Espíritus 303, Holguín 235 y la provincia de Las Tunas con 214 y Villa Clara con 163, que son los territorios donde se concentra el 72,3% de todos los casos diagnosticados en el mes de octubre. Casos importados, que también se hizo de manera diferenciada con un objetivo, ¿no? Que se ha cuestionado, se han dado criterios, la apertura de la frontera, el incremento del arribo de las personas, las modificaciones en el protocolo sanitario. No es que no existe un protocolo, hay un protocolo, pero con algunas modificaciones. Y lo que quisimos poner es el comportamiento que han tenido los casos importados durante los últimos meses. Y ahí lo tienen. Al cierre del mes de octubre, 180 casos importados menos que el mes de septiembre. Cierre no, realmente 30 de octubre. Nos queda el día de ayer. El promedio de casos por día al cierre de la semana 43, que esto también se puede tener el elemento completo, fue de 10, inferior en un 38,1% al cierre de la semana de septiembre, al cierre del mes de septiembre, que fue de 15,7%. Y los principales emisores durante el mes de octubre fueron un total de 24 países. No obstante, los más representativos, los que mayor número, fue España con 87 casos, 2,9 por día. Estamos hablando del mes de octubre. Rusia con 48 casos, un promedio de 1,6 por día. Estados Unidos, 44 casos,
un promedio de 1,5%, y Haití, con 37 casos, un promedio de 1,2 por día, concentrando estos países, estoy hablando de España, Rusia, Estados Unidos, Norteamérica y Haití, el 74% de los casos importados. Es posible, y no es posible, no cabe la menor duda, que en este predominio de estos países también tiene mucho que ver con las personas que proceden de estos países, que vienen de estos países, que un porciento importante son viajeros cubanos que van, independientemente que siempre se diagnostican algunos extranjeros, que son de los países donde más viajan las personas y de donde más regresan, como es natural. Activos en la semana, que es un indicador que nuestra población lo ha venido siguiendo y que tiene que ver con el número de casos que se confirman y el número de altas que se dan diariamente. Pero sobre todo el número de casos, que siempre cuando disminuye el número de casos, pues las altas generalmente permiten seguir disminuyendo el número de casos activos. Estamos hablando de personas con el diagnóstico de la COVID-19 que están ingresadas. Y ahí vean ustedes el comportamiento desde la semana número 36, en el que había, esta cifra, como es natural, se les va olvidando. Pero en la semana 36 teníamos 39.248 casos activos. Y eso fue bajando paulatinamente, y la semana 43 estamos hablando de 3.892 casos activos en este momento. 1.389 menos que lo que teníamos la semana anterior. Y es la sexta semana consecutiva, como también se puede ver ahí, que hay un descenso de los casos activos. Todos los territorios disminuyen al cierre de la semana anterior el número de casos activos. Un indicador que también hemos venido siguiendo y analizando, y había una sesión los viernes que era, le decíamos, de la profesora Lisette, que es el análisis de los casos pediátricos, que también es un grupo de población de mucho riesgo y que realmente tiene una repercusión, y que insistíamos con la población, o insistimos con la población, ya que el número, o sea, los padres, los abuelos, los familiares, los amigos, tenemos responsabilidad con estos grupos de población. Bueno, pues ahí tienen ustedes los casos pediátricos diagnosticados en la semana 43, lo tienen en el gráfico, 1.050 contra 2.120 reportados la semana anterior. Un promedio en esta última semana de 150 casos diarios contra un promedio de 303 en la semana precedente. Los casos, como se puede ver, disminuyen en un 50,5% en comparación una semana con la otra, y el promedio de casos por día también disminuye en un 49,5%. En la semana actual se reporta la cifra más baja de pacientes pediátricos desde el mes de abril, que realmente se reportaron un total de, en esta última semana, de 112 casos. Es la más baja que tenemos desde el mes de abril. Y no piensen que uno le resta importancia a este indicador, o sea, no es que hayamos cambiado. Ahí se puede ver el comportamiento por semana en el gráfico que viene a continuación. Pero de todas formas, esta cifra que yo estoy dando de 1.050 casos en el en la semana 43, como se aprecia ahí, muy inferior a las últimas 4 semanas y muy inferior a las cifras anteriores, pero es una cifra importante. Ahí tienen los promedios por día,
semana 40, 721, 41, 483, 42, 303 y la semana 43, 150. Reitero, 150 casos pediátricos, que como también nuestra población conoce, entre ellos hay menores de 1 año, menores de 6 meses, recién nacidos. Sigue siendo una cifra alta que tenemos que seguir insistiendo para proteger a este grupo de población. Vamos a ver ahora con este comportamiento de la incidencia, autóctonos, importados, todo esto, vamos a ver la tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 por 100.000 habitantes, que en este caso comparamos no los últimos 15 días, sino realmente la semana 42 y la semana 43. Y ahí más o menos se puede ver y se puede ejemplificar cómo la tasa de incidencia disminuye disminuye de 96,9 a 55,5 por 100.000 habitantes. En Cuba, dése cuenta de la reducción en cuanto a la casa, 95,9, 55,5. Y si quieres, Lilian, pon el gráfico que viene a continuación y que ahí está, que están comparadas las dos tasas de incidencia. Como se puede apreciar ahí, las provincias de Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud, con la incidencia más baja de todo el país, con indicadores por debajo de 10 por 100.000 habitantes, en la semana número 43. La disminución en todas las provincias se puede apreciar. No obstante, las provincias de Santi Espíritu, Camagüey, Pinar del Río, Las Tunas, Holguín y Villa Clara, yo reitero, con tasas de incidencia muy inferiores, pero siguen marcando las de mayor tasa en nuestro país. Y se puede ver cómo entre la semana 42 y la semana 43, pues cambia la posición de la provincia de Pinar del Río y Camagüey. En la 42 era el segundo lugar de Pinar, tercero de Camagüey. Esto cambió y entonces Camagüey pasó a un segundo lugar y Pinar del Río, con la reducción que ha venido trabajando, pues pasó a un tercer lugar. Realmente es importante este comportamiento. Ahora, se puede apreciar también que en los últimos 15 días el municipio especial Isla de la Juventud no ha diagnosticado ya ningún caso de COVID-19. Ahora pasemos al análisis del resumen de los casos que se han confirmado y de los casos que lamentablemente han fallecido y que damos, porque al inicio no lo hicimos, las condolencias a sus familiares y amistades, no solo a los del día, no solo a los de la semana, a los del mes, a todas las personas que lamentablemente han fallecido en nuestro país. Y ahí tienen el gráfico. Hasta el 30 de octubre, y ayudo porque está un poco chica las letras, los números, se han confirmado 69.524 casos de COVID-19. Y digo hasta el 30 de octubre porque nos queda todavía por la estadística del día de ayer, que sería el día 31 de octubre y el cierre del mes, promediando un total de 2.317 casos diariamente, que es una cifra muy inferior a la que presentábamos en el mes de septiembre, que es el mes más que tuvimos anterior, mayor incidencia, de 7.434. Como habíamos dicho y como se puede ver en las barras estas verdes, el número de casos en octubre va a cerrar con una cifra muy inferior a la del mes de septiembre. Y un total de
de 750 fallecidos en lo que va del mes de octubre, reitero, hasta el 30 de octubre. 750, como dije inicialmente, fallecidos, promediando 25 fallecidos por día. Cifra elevada, no le resta importancia a este número de fallecidos, pero indiscutiblemente en comparación con el mes de septiembre, que era de 70 fallecidos por día, pues una reducción importante. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 durante la semana. Hemos comparado las 2 últimas semanas, las 5 últimas semanas, hemos comparado meses, que todos los análisis que podamos hacer, y sabemos que tenemos que seguirle agregando tal vez, porque la población también quiere más información. Pero bueno, vamos, para tener una noción, creo que son los indicadores fundamentales, que realmente se ha venido produciendo lo que algunos han llamado un desescalamiento en la transmisión de la COVID-19, con una disminución de los casos autóctonos, de los casos importados, ¿cómo se llama?, de la incidencia como consecuencia de esta disminución, una reducción en la letalidad, en el número de personas fallecidas diariamente, o por semanas, o por meses, que realmente habla muy a favor de los resultados que se van teniendo en nuestro país con todo el cumplimiento de la vacunación a nuestra población. Esta mañana oíamos una información que se brindaba por el doctor Tedros, el director general de la OMS, Organización Mundial de la Salud, donde se planteaba que para el año 2022 es que se espera que la población del mundo, con todas las inequidades que se conocen, pues esté entre un 60 y tanto y 70% inmunizada. Realmente en Cuba el comportamiento es otro, y es lo que se ha estado informando sistemáticamente la población. Y podemos verlo, como siempre hacemos, en el gráfico resumen hasta el día 30 de octubre del comportamiento de la vacunación, donde se puede ver, y ya lo tienen en pantalla, que con una primera dosis de las vacunas, de los candidatos vacunales, pues realmente el 101,4% de la población objeto de vacunación o vacunable, un 91,3% con una segunda dosis, un 70,6% con una tercera y un 74,1% con un esquema completo de la vacunación. Si hacemos el análisis contra la población total de Cuba, incluyendo aquellas personas que están todavía fuera de nuestro país, que están enfermas en estos momentos, no solo de COVID, sino de otras enfermedades que también hace que no se aplique la vacuna en ese momento, pues es el 88,7% con una primera dosis, el 79,9% con una segunda dosis, el 61,8% con una tercera dosis y el 64,9% con el esquema completo. Y ya aplicadas en Cuba, 25.772.256 dosis de candidatos vacunales, de vacunas, a nuestra población, de los cuales, de los 25 millones, 15.434.737, pues son vacunas administradas, autorizadas y con todas las regulaciones cumplidas para nuestra población. Esta es la situación de Cuba, que realmente, como vamos viendo, pues se va logrando. Y estoy seguro que en la medida que logremos un % mayor de personas vacunadas, que será en las próximas semanas, hasta llegar al cumplimiento de vacunar a toda nuestra población en este año,
pues realmente en 3, y que la apertura que tan necesaria es, fíjense, es necesaria para la economía, es necesaria para la vida de las personas, necesaria para muchas cosas, que tan necesaria para como dijo Gisela García, la periodista Gisela García, para la actividad escolar, para que siga el curso normal de las escuelas, de las universidades, pues realmente con una actitud más responsable en algunas ocasiones, pues todavía disminuiríamos mucho más este comportamiento y podríamos caer ya en una estabilidad en la reducción del número de casos. Le propongo una pausa, doctor, Correcto. después de este resumen de la semana pasada. Al cierre del día de ayer, la Nación confirma 633 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Ha sido un mes de mejores indicadores. Cierra la Nación con 750 decesos. Lamentable noticia para el mes de octubre, hasta el 30 de octubre, lo ha recalcado en este parte del resumen semanal del doctor Francisco Durán García. Hacemos un resumen del impacto de la COVID en esta jornada. 633 pacientes, reiteramos, diagnosticados de COVID-19. De este total, 8 importados y 625 autóctonos. Las provincias con mayores cifras de contagio: Camagüey en primer lugar con 104 casos confirmados y le sigue Holguín con 102. Son las 2 provincias que marcan hoy la estadística con 3 dígitos. El resto de las provincias cubanas con cifras inferiores a los 100 casos positivos. Ha sido el resumen. Nos vamos a una pausa porque vamos a conocer de inmediato cuál es el impacto de la COVID-19 en el mundo. Segundo momento en esta conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, y vamos de inmediato a pulsar también el impacto de la COVID-19 en algunas provincias, y nos vamos hasta Guantánamo, porque el Puesto Médico de Salud Territorial de la Región Militar Guantánamo desempeña un papel decisivo en la atención a pacientes sospechosos y positivos a la COVID-19 desde el inicio de la pandemia en la más oriental de las provincias cubanas. Un ritual que previene y salva se reitera desde la propia entrada de algún paciente con sospecha de contagio por COVID-19 al Puesto Médico de Salud Territorial de la Región Militar Guantánamo. Personal facultativo y de apoyo emprenden con diligencia y profesionalidad la compleja empresa por la vida, que deberá atender síntomas y signos de la enfermedad y vigilar exhaustivamente la evolución de cada uno de los que ingresan aquí. Cada 4 horas le deben de realizar su observación estricta como está establecido por el protocolo de la COVID-19 y su temperatura, es decir, sus signos vitales cada 4 horas. Este personal de enfermería permanece, como les decía anteriormente, las 24 horas dentro del servicio. En caso de una atención al grave, permanece una enfermera a tiempo completo con un médico intensivista en la sala de cuidados intensivos. El desafío al nuevo coronavirus consigue el bregar de trabajadores de salud pública unido a los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quienes asumen con responsabilidad el empeño de salvar vidas. Hemos organizado equipos de trabajo que nos han permitido acatar la orden, ¿no?, con responsabilidad y salir airosos o estar saliendo airosos de esta tarea. Ya vamos por la 4ª rotación de esos equipos de trabajo, con muy buenos resultados, que hacen un total de 148 compañeros y que de ellos nos mantenemos todos los días aquí en la institución, 62 trabajando en función de esta tarea. Hemos tenido un histórico de 153 pacientes hospitalizados, con la recuperación de 152 de ellos, que hoy por hoy están en sus casas disfrutando de su vida y haciendo sus quehaceres cotidianos, realmente gracias al trabajo de nuestro personal y el personal de salud pública que labora en la institución en función de esto. Estos compañeros altruistamente abandonan sus casas
sus hijos, su esposo, su esposa, ¿me entiendes? Y viene a dar lo mejor de sí a aquella institución. Lo hacen bien, lo hacen con responsabilidad y bueno, válido resaltar eso y las palmas para ese personal. El puesto médico de salud territorial de la región militar Guantánamo es una de las 2 instituciones de su tipo en el país que participen en el enfrentamiento directo al SARS-CoV-2. Desde su laboratorio, la farmacia, la central de esterilización, la cocina, el cuerpo de guardia o la denominada zona roja, se aviva el espíritu integrador de cada acción por el bien común de nuestros coterráneos. Y ahora sí, ¿cuál es la situación internacional debido al impacto de la COVID-19, doctor? Bueno, ahí en la situación internacional, todavía con una fuerte transmisión. Se mantiene, y lo recuerdo porque hace ya unas cuantas conferencias que nos informaba, 190 países y 32 territorios que han venido reportando casos de COVID-19. Ya un acumulado de 247.051.870 personas diagnosticadas en el mundo con COVID-19. Miren qué clase de cifra, ¿no? Un número de casos activos que son casos que además de estar positivos en estos momentos, transmiten y que es representativo de 18.277.714. Y lamentablemente una cifra de fallecidos de 5.009.067 casos, lo cual, como ya yo había dicho, es una letalidad superior a la de Cuba de 2,03%. Pero yo quiero esclarecer que en esos datos del mundo, hoy se diagnosticaron 422.557 casos, lo cual demuestra que todavía se diagnostica un número muy importante de vacunas, de casos. No obstante, algunos países tener un % de la población vacunada. Y 7.068 fallecidos solamente en el día de ayer. Por lo tanto, son cifras importantes. Ahora, la región de las Américas, que sigue siendo el epicentro de la enfermedad, ahí la tienen ejemplificada, es el 38,28% de la incidencia del mundo y la elevada cifra de 94.579.775 personas con COVID-19 que se han diagnosticado. Y lamentablemente de ellas han fallecido 2.317.005 personas, que es la letalidad superior a la del mundo, es de 2,45%. Activos hoy en nuestra región, algunos ingresados, otros haciendo el ingreso domiciliario, como en el mundo también se ha practicado prácticamente desde el inicio de la pandemia, pues un total de 10.626.789 personas que, si no hacen correctamente el aislamiento, pues corren mucho riesgo de contagiar a todos los que tengan alrededor o a una parte de los que tengan alrededor de ellos. Ahora, vamos a ver los países con mayor número de casos ayer, con el mayor número de fallecidos ayer y con el mayor número acumulado de ambos indicadores. Ahí tienen en la parte superior el día de ayer. Y se puede ver que Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Ucrania y Turquía fueron los 5 países que diagnosticaron el mayor número de casos. Estados Unidos prácticamente con 69.000 casos, Reino Unido 41.000 casos y Rusia 40.200, así, Ucrania 26.000, Turquía 23.000 y algo más. Y fallecidos, todavía lamentablemente, ahí tienen la cifra. Estados Unidos 1.219, un solo día.
país en el cual se ha ido avanzando en la vacunación, pero que un poco como lo que pasa con Rusia, hay una parte de la población que no se ha administrado y algunos porque no se la quieren poner, vaya, para hablarlo de alguna manera. En Estados Unidos 1.219 fallecidos, en Rusia 1.161, Ucrania, la India y Filipinas. Cuando vamos al acumulado del número de casos, ahí lo tienen. Estados Unidos más de 46 millones, la India más de 32, Brasil más de 21, Reino Unido más de 9 millones y Rusia en estos momentos con más de 8 millones de casos acumulados. En cuanto al número de fallecidos, que es lo que hace la tasa de letalidad de 2,03%, Estados Unidos con la cifra mayor, 765.757 personas fallecidas como consecuencia de la enfermedad. Brasil con más de 607.000, la India más de 458.000, México, que es un país que realmente ha venido teniendo una letalidad elevada, prácticamente 288.000, y Rusia con más de 237.000. Rápidamente, el mapa del mundo nos muestra que Cuba, en la posición número 37 en cuanto a la incidencia por países, y no me detengo en los que mayor incidencia y mayor letalidad porque ya hablamos de eso. Y en la región de las Américas, ocupando la posición número 9 con respecto a los países de las Américas, teniendo en cuenta, como es natural, que Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, México, Perú, Canadá y Chile, con una incidencia superior a las incidencias más elevadas en nuestra región. Y esta es la situación del mundo. Como ven, todavía compleja. En algún momento brindaremos alguna información sobre las nuevas variantes que se están planteando en el mundo, sus características. Tal vez la profesora María Guadalupe Guzmán, viróloga de mucho prestigio internacional y nacional del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, pues pueda venir y dar una información más detallada. Y de todas formas recordar que hoy en nuestro país empiezan algunas modificaciones ya del protocolo en control sanitario internacional. Y yo lo hago para también recabar de la actitud responsable, que no fue la que nos caracterizó a finales del año pasado, para hablar clarito. Y yo digo porque a partir de hoy, bueno, pues se va a exigir o se va a revisar la existencia del pasaporte sanitario o pasaporte de salud, que es la vacunación que traigan las personas que arriben, el PCR de las últimas 72 horas. Todavía en esta primera semana se va a seguir haciendo el PCR al arribo, los turistas en el hotel, los que no son turistas en el aeropuerto. Y muy importante, la cuarentena va a ser del rango de 72 horas hasta tener el resultado del PCR que se hizo en el aeropuerto. Por lo tanto, las personas van a cumplimentar lo que está establecido, pero por un periodo de tiempo menor. Por lo tanto, cuando ya esa persona termina la cuarentena, se incorpora a lo que viene a nuestro país, pero siempre debemos de, por lo menos por un periodo mayor, pues tener no cautela, sino una especie de vigilancia de que pueda presentar síntomas en un momento determinado y algún riesgo en este sentido. Seguimos mostrando, doctor, a esta hora cómo se enfrenta también la COVID-19 en algunos territorios del país. Nos vamos directamente hasta Cienfuegos. Por los resultados obtenidos el pasado año, el colectivo de la sucursal de servicios médicos cubanos en Cienfuegos recibió la condición de colectivo Vanguardia Nacional. La limitada entrada de clientes al país en la última etapa no impidió que la empresa mantuviera sus indicadores de calidad.
En representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, llegó el galardón a la sucursal Cienfuegueras de Servicios Médicos Cubanos. Este reconocimiento responde a la labor constante de los trabajadores, marcada en el último periodo por un rediseño de los servicios y los productos comerciales en aras de evitar el deterioro de los indicadores económicos fundamentales en la empresa. Cuando el país regresa a una nueva normalidad, los trabajadores de esta entidad se preparan para recibir el próximo año con nuevas expectativas. Con nuestras estructuras fortalecidas, con nuevos productos diseñados y sobre todo más consolidados en el sistema de trabajo, de manera tal que tengamos un 2022 de éxito y que permita a los turistas, a los clientes que acuden a nuestros servicios, sentirse seguros y poder venir a vacacionar a Cuba con la garantía de que tienen su salud cuidada, su salud protegida y que están en un lugar donde la salud pública es prioridad. El uso racional de los recursos humanos y materiales, así como el compromiso de perfeccionar el trabajo para alcanzar la certificación de la calidad, resultan entonces las principales metas del colectivo de servicios médicos cubanos en Cienfuegos. Desde Cienfuegos, Aliena Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y es lunes 1 de noviembre y también ha comenzado la vacunación antigripal para los adultos mayores. Aquí se ha ofrecido una amplia información sobre este proceso. ¿Qué importancia reviste, doctor, de cara a la reapertura de algunos servicios, de algunos territorios también con mejores indicadores? Y esta es una vacunación que se realiza en nuestro país año por año. Se protege. No es una vacunación de forma masiva para todo el mundo, sino protegen determinados grupos de edad, personas con determinadas patologías, enfermos crónicos, asmáticos, personas que tengan enfermedades de mucho riesgo cuando adquieren, porque esta es una vacuna que protege contra lo que le llamamos la gripe. Generalmente son procesos respiratorios, catarros, producidos por el virus de influenza, que como también ya yo dije aquí en una ocasión, hay una variedad de virus de influenza que provocan estos cuadros respiratorios. Y estos cuadros respiratorios es importante porque, no sé, la protección de las personas, la protección de los niños, la protección de las embarazadas, porque son cuadros que pueden en un momento determinado, ante una situación de una edad, de una comorbilidad, pues realmente provocar un cuadro severo y lamentablemente algunas personas también fallecen como consecuencia de las IRA, que es las infecciones respiratorias agudas provocadas por el virus de influenza. Bueno, pues esta vacuna que se aplica por campaña, pues realmente protege a la población de estos virus, del desarrollo de un cuadro severo de la enfermedad. Y en el día de hoy, esta introducción es para darle lo que representa esta vacuna, pero en el día de hoy comienza la vacunación de los adultos. ¿Se acuerdan que habíamos empezado ya y está bastante avanzada? En algún momento traeremos el cumplimiento. Está bastante avanzada la vacunación de los niños desde 6 meses hasta 2 años, para decirlo, porque realmente 6 meses hasta 1 año, 11 meses y 29 días, pero realmente para decirlo, o sea, desde 6 meses hasta los menores de 2 años, que incluye todo eso que estoy diciendo. Bueno, eso ya lleva alrededor de 1 mes vacunándose en toda Cuba y lo recalcamos para todas las madres, los padres, además del papel del médico y la enfermera de la familia, pues puedan llevar a sus niños a vacunar con la debida protección, como es natural. Y hoy comienzan los adultos, que la doctora Lena, en la conferencia del miércoles o jueves, uno de estos 2 días, pues explicó cuáles son los grupos que se les va a aplicar, de adultos que se les van a aplicar. Hoy comienza esta vacunación, que también con la debida protección deben o tienen que ir las personas a administrarse su vacuna, al vacunatorio, protegiéndose, pero para poder tener las defensas suficientes contra esta enfermedad, que también a veces lo pongo de símil
entre la COVID y la influenza, que no son iguales en lo más mínimo, por muchas cosas, pero que indiscutiblemente tal vez en el mundo y nuestro país, como es natural, adelante ahí, tengamos que todos los años administrar un refuerzo de las vacunas. Eso está en análisis como tal, aunque ya ahora en noviembre también comienza el refuerzo de los primeros grupos de personas con la anti-COVID-19, de los primeros grupos de personas que se vacunaron, que fueron los trabajadores de salud, del turismo, de los aeropuertos, o sea, las personas expuestas a más riesgo de adquirir la enfermedad. Estrategia cubana contra la COVID-19 y también contra las infecciones respiratorias agudas. Importante esta estrategia que se ha seguido y que comienza hoy la campaña de vacunación antigripal para los adultos mayores. Agradecerle, doctor, por toda esta información estadística. Lo esperamos el próximo lunes para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19. Cuba ratifica la tendencia al decrecimiento, a la disminución del número de contagios. Hoy la Nación confirmó 633 personas diagnosticadas con la COVID-19 y lamentablemente 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Para quienes nos preguntan, bueno, ¿dónde encontrar el dato minucioso, la incidencia de la enfermedad por cada uno de los municipios del país? Usted tendrá toda esta información en el sitio web del Ministerio de Salud Pública y también el sistema de los medios públicos en Cuba, la prensa escrita, la radio y la televisión replicarán esta información día tras día. De esta manera ponemos punto final a este parte. Nosotros nos vemos el próximo lunes para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.